Hola amigos de Técnicos Audiovisuales Medellín, soy Juan Tamayo, gerente general de Tearbol Audiovisuales. En este video no quisimos impartir una clase o hacer un podcast, sino quisimos mostrar un caso real. Hace unos días nuestros amigos de Live Sound nos llamaron y nos preguntaron que si éramos capaces de hacer teatro. Pues, obviamente hemos hecho muchas obras de teatro, pero en locaciones controladas. En este caso, cuando nos propusieron esta experiencia, este trabajo, nos dijeron, Juan, es representar en teatro todo lo que es Semana Santa. No hay problema, hagámoslo, pero al aire libre, en Tutucán. Vamos a cambiar un escenario al aire libre. En este caso tenemos que capturar el RF en toda esta plaza. ¿Sí? Los actores que están representando en la Semana Santa van a caminar durante toda la semana por esta plaza, pero hay un dato adicional, que se va a hacer un vía crucis por todo el parque y tenemos que capturar el RF en todo el parque. ¿Cómo lo hicimos? Para eso está este video. Queremos mostrarle cómo lo hacemos con la ayuda de nuestros amigos de Live Sound. Tenemos 14 canales en total de radiofrecuencia para todo el espacio de la plaza. De esos 14 canales, 6 canales se van a ir por acá. Este es un camino aproximadamente 150 a 200 metros en un desnivel. Nuestro reto es lograr que no se pierda el RF en esos 6 canales. Este punto es crucial para el RF. Esta es la zona más baja que tenemos en cobertura durante la procesión. Entonces, por este camino subirán todos los actores con el público. Se espera que haya mucha gente, por lo tanto va a haber una atenuación muy alta en radiofrecuencia. Un saludo amigos de Técnicos Audiovisuales Medellín. Soy Juan Tamayo, gerente de Tearbol Audiovisuales, y este es nuestro tercer capítulo y sistema inalámbrico en Tutucán con producciones Live Sound. Este es un capítulo especial, bueno, todos han sido especiales porque todos han sido diferentes, pero este es un capítulo, digamos que lo quisimos hacer más vivencial. Es un caso de una instalación que hicimos en la pasada Semana Santa, en donde trabajamos toda la semana en el Parque Tutucán. Ahora les voy a explicar un poco más lo que hicimos, aunque ya vieron la introducción del video y ahí pueden darse cuenta que fue en el rollo en el que nos metimos gracias a nuestros amigos de Live Sound. Antes de empezar quiero pedir disculpas por la demora en entregar más contenido, pero nuevas obligaciones laborales, nuevos proyectos, viajes, estuve en NAM, estoy en NAB aprendiendo un poco más y tratando de recopilar más información para compartir con ustedes. Y vamos a preparar más cosas en vivo. Estamos ahí hablando con algunos gestores, como ya les había comentado, pero por todas esas obligaciones, digamos que me tocó retirarme un poco. Ahora sí, volvamos a lo que queríamos hablar en este capítulo, Tutucán. Fuimos invitados, desde hace meses nos habían contado el proyecto, como preguntándonos qué se podía hacer, y lo primero fue, no, contraten a Tearbol. No, mentiras, no, la verdad, siempre tratamos como de hacer un trabajo colaborativo, y lo ideal fue como, bueno, explíquenos qué quieren hacer, nos explicaron, pero vamos a empezar este video explicando qué es Tutucán. Tutucán es un parque recreativo de Confama. Está, digamos, incluido en el Parque de Río Negro, está ubicado en el municipio de Río Negro. Tutucán es la representación de un pueblo antioqueño por allá como el siglo, creería yo que finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, y donde te muestran como las tradiciones de la cultura antioqueña, la cultura paisa. Entonces es un pueblo que tiene una plaza, tiene la alcaldía, tiene... ¿qué más tiene? Tiene muy buenos restaurantes, tiene una zona de animales, tiene la escuela, tiene la finca. Entonces como que tratan de recrear, y es muy bonito para que los que puedan asistir aquí en Medellín vayan y llenen a los niños para que les cuenten esa historia. Siempre debemos transmitir la historia a los más chicos. Entonces es un parque que tiene mucha información gráfica y tiene unos personajes. Estos personajes generalmente representan al alcalde, al barbero, a la fotógrafa, a la peluquera, al abogado del pueblo, en fin, al notario, perdón, en fin, ahí hay una cantidad de personajes, pero en Semana Santa
estos personajes, estos actores, hacen una obra muy bonita que es las representaciones de toda la Semana Santa. Entonces juegan como todas las características de la representación de la Semana Santa, que generalmente es más católico, ese tipo de representaciones, y las llevan al Parque Tutucán. Entonces se nos convierte el Parque Tutucán, para mí, o sea, para efectos digamos, del proyecto, toda la extensión del Parque Tutucán que están viendo ahí en pantalla, se convierte en una gran zona de teatro, en un gran espacio teatral que debemos cubrir con el RF. Ser sincero, pues no es todo el espacio, pero queremos explicarle como los espacios principales. El primero es la plaza central del pueblo, que la vimos en el inicio del video, un espacio de 30 metros de ancho por 40 metros de largo, es un total de 120 metros cuadrados aproximadamente, donde en la zona de la iglesia hay una tarima o una serie de tarimas de escenarios, porque en realidad son como 3 escenarios que se instalaron, pero la obra teatral se desarrolla o se puede desarrollar sobre todo el espacio, sobre toda la plaza. Si uno la ve desocupada, pues es muy fácil. El problema es cuando esta plaza se llena, que generalmente lo hace el Viernes Santo, que se llena, y el Jueves Santo también hay mucha gente. Entonces se llena mucha gente, y los actores circulan entre la gente. Entonces, claro, no podemos tener esa línea de vista del micrófono inalámbrico, que fue lo que nosotros instalamos hacia los receptores. Vale aclarar que la producción técnica del evento lo hizo Live Sound. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Nosotros solo hicimos la parte de RF, y en este video solo vamos a hablar sobre la radiofrecuencia. Lo que es la transmisión de audio, lo que es el montaje que ellos hicieron, hace parte de ellos y es conocimiento de ellos, y nosotros no estamos autorizados a comentarlo pues en este video. Y no por nada malo, no se preocupen, ellos son muy queridos, muy buenos amigos, pero es un tema más corporativo, ¿sí? Tenemos un segundo espacio que es todavía más grande, que es una zona que es al aire libre, o sea, es una zona no boscosa porque no es un bosque, es una zona verde y que está como en un valle, inclusive pues técnicamente es un valle porque pasa un pequeño riachuelo que lo llaman microcuenca. Pero es muy profundo, es muy hondo si lo comparo con la altura de la plaza. Se quedaría como 4 o 5 metros por debajo de la plaza, ¿sí? Donde se hacen varias representaciones al aire libre, en día, en noche. Los actores en medio de sus representaciones pueden salir por delante, por detrás, por los lados. Es increíble, ¿no? Nosotros nos tocaba como preparar cada día, y ese es un trabajo que se hace mucho en producción, y gracias a LiveSound por producir tan bien, que cada día teníamos nuestro minuto a minuto, cómo se movían los actores, por dónde iban, y nosotros hacíamos nuestros cálculos de radiofrecuencia y logramos esa cobertura de 1800 metros cuadrados de esa zona, que es demasiado grande. Como en las fotos, en las imágenes pueden observar que hay como una maleza, como un matorral en la parte de atrás. Esa es nuestra trasescena. O sea, en la parte de atrás ocurría mucha magia de lo que hacíamos, y también teníamos una zona pues digamos técnica de consola. Este gran espacio tenía 2 escenarios, aunque los actores se movían por todo el espacio, teníamos como 2 grandes escenarios o 2 escenarios principales. El primer escenario es el que ustedes ven, que vieron en la imagen pasada, pero el segundo escenario es en un cerro, ¿sí? Que también está a unos 4 o 5 metros por encima de ese nivel, que es donde se realizó la crucifixión, o donde se representa esta escena tan interesante de la crucifixión. Entonces nos tocaba a nosotros idearnos la forma de poder cubrir las 2 zonas. Obviamente eran en momentos diferentes, pero aquí les vamos a explicar un poco cómo lo hicimos, ¿sí? Entonces tenemos estas 2 zonas donde se hacían el 90% de las presentaciones se hicieron en estas 2 zonas. No fue tan complejo, es complejo, pero no fue tan complejo porque hicimos muy buena preparación técnica. Y teníamos una zona muy larga. Digamos que era una zona muy angosta y muy larga. Es un camino que yo creo que ahí lo pueden estar viendo en
y lo representamos un 140 metros aproximadamente de recorrido, en donde, o puede ser más, yo creo que puede ser un poco más, donde la representación del Viernes Santo inicia en la tarima principal de la plaza del pueblo, y todo el Vía Crucis se dirige hasta la zona de crucifixión. Entonces son 140 metros de recorrido, son mucha gente. Imagínense, yo no sé cuánta gente le cabe al parque, la verdad nunca supimos, pero era demasiada gente, posiblemente unas 2.000 personas, y es muy complicado el manejo. Ahorita les voy a contar por qué fue complicado, porque teníamos, se los voy a contar más adelante en el video, y disculpar, pero se los voy a contar un poquito más adelante cuando les haga unas explicaciones más técnicas de cuál fue el mayor inconveniente que tuvimos. Y teníamos el escenario, ¿sí? Tenemos el escenario, la crucifixión ahí donde llegaba el camino. Aquí les dejo otra vez la imagen del parque, es muy interesante, es muy bonito. Les recomiendo los chorizos del señor que se llama de los animales, son muy buenos. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo cubrir el RF de un parque tan grande? Y esto se puede aplicar a cualquier tipo de diseño de este tipo. Lo primero es definir qué tipo de tecnología vamos a trabajar. Hoy en día todo el mundo se va por la tecnología digital. Claro, los productos digitales están en la vanguardia, es lo último del desarrollo, pero los sistemas digitales tienen un inconveniente. Que cuando yo hago un sistema digital generalmente son encriptados, y como son encriptados hay una relación 1 a 1 entre el receptor y el transmisor, y se comparten información, generalmente se llaman transceivers porque transmiten y reciben al mismo tiempo. Entonces cuando yo tengo un espacio tan grande, yo tendría que deshabilitar esta decodificación, y sobre todo porque generan unos IDs que son los que logran la comunicación. Entonces yo pongo un transmisor digital a múltiples receptores, él solo le debería transmitir a uno o le puede llegar información a los otros, pero les puede generar intermodulación. ¿Por qué? Porque no es, digamos que está compitiendo en frecuencias que no son las de él. Entonces, para el tema del RF, aplicamos la teoría de hace 100 años de la transmisión de frecuencia modulada. Es que tenemos un transmisor con múltiples bases receptoras, y lo complicado acá fue lograr la cantidad de canales al mismo tiempo, porque aunque nosotros tenemos en T-Árbol unos 30 sistemas, pues no todos son de la misma referencia. Entonces teníamos que lograr que al menos 6 sistemas, y armar 3 racks de 6 sistemas iguales para poder lograrlo, y lo hicimos pues sin ningún inconveniente. Entonces tenemos en la plaza principal tenemos una zona de RF donde está la consola. Ahí montamos una antena. Nuestras antenas las montamos, pueden llegar hasta 3 metros de altura. Unidireccionales utilizamos. ¿Por qué unidireccionales y no omnidireccionales? Porque la omnidireccional me permite tener mayor alcance, y trabajamos a 30 milivoltios. Si tuviéramos un batiaje mucho mayor, como algunas marcas logran 250 milivoltios, sería una cosa extraordinaria, pero podríamos tener problemas de intermodulación. Entonces preferimos trabajar a 30 milivoltios, que es el máximo que nosotros podemos alcanzar con nuestros sistemas, pero como les dije, tener múltiples receptores, sobre todo para el tema del Vía Crucis. Entonces teníamos una estación central, no central porque no tenemos estación central, pero teníamos la primera estación de recepción en el parque principal, en la plaza principal del pueblo. Ahí tenemos nuestras antenas, nuestro equipo de personal trabajando junto con Live Sound para lograr la configuración de todo el RF. En esta ubicación logramos cubrir toda la plaza principal y los los múltiples escenarios que hay en esta plaza, porque hay múltiples escenarios. Tenemos un segundo espacio que lo llamábamos la microcuenca. También teníamos una consola ahí, entonces ubicamos un rack exactamente igual al rack que teníamos arriba. Entonces para nosotros era muy fácil como trasladar el micrófono sin tener que mover los racks porque estaban coordinados en la misma frecuencia. Y muy importante es el orden y la organización que se tiene con los actores. Entonces hizo muy buen trabajo Live Sound, hizo muy buen trabajo de
en esta configuración de, digamos, en esta producción. Teníamos un tercer espacio que se compartía que se llama La Granja y se compartía con Microcuenca, y es porque teníamos ahí un SNEC digital que estaba comunicado con esta consola y se trasladaban los receptores. Entonces era muy fácil, digamos, y solo se utilizó para el Viernes Santo, para el día de la crucifixión. Ya, ahorita vamos a mirarlo, yo creo. Vamos a mirar que está muy alto, entonces si usábamos las antenas muy abajo, aunque podría cubrir la zona, pero recuerden que era el camino donde recorría todo el proceso de crucifixión y teníamos 2 estaciones justo antes de llegar a esta zona, entonces teníamos que cubrir a la parte alta de la montaña, y si dejamos el receptor abajo con las antenas abajo, pues ya no cubríamos esta parte. Y teníamos una cuarta estación de recepción de radiofrecuencia, que es la escuela. Sí, la escuela, ahí escondimos unos equipos y dejamos una antena afuera para el tema del Via Crucis. Y cuando estábamos haciendo pruebas, que este fue el único inconveniente que encontramos, y ¿se acuerdan en el primer capítulo que yo les hablaba que es muy importante uno hacer el análisis de espectral de la zona, qué problemas pueden haber RF, cuáles son las fuentes de RF, y se nos perdía la comunicación en un tramo, en un pequeño tramo, siempre se perdía. Y un día de pruebas y no mueva la antena, y yo les decía, pues que eso no puede ser de cobertura. Cuando hay una de las casas así típicas que usted ve que está toda cerrada, y si me acerco y veo que hay muchos cables saliendo de la casa, digo, ahí está el problema. La casa era la subestación, y las subestaciones generan unos campos electromagnéticos muy grandes que actúan como escudos para las transmisiones de radiofrecuencia. Entonces, digamos que ese fue el único inconveniente. Lo que hicimos fue dejar la antena, que ustedes la pueden ver en la imagen en la parte superior, que cuando sale la procesión de la plaza se saca la antena, cruza la calle con el cable, parece un tendero de ropa, pero es la única forma de hacerlo que funcionara. Cuando se está acercando, cuando la procesión, los actores ya pasan esa subestación, se vuelve y se recoge la antena, se deja ahí donde está en la foto, y cuando la procesión pasa, se gira la antena para que el frente de la antena quede mirando siempre hacia los actores. ¿Cómo lo hicimos? Resumidas cuentas, sin hablar mucho más, pero todo eso es gracias a Live Sound. La verdad, la planeación es fundamental. David Mesa, quien está en la foto, fue quien nos hizo toda la producción del evento, planeó todos los momentos, nos sentaba todos los días con los actores a hablar, a que nos explicaran cómo eran las obras, cuáles inconvenientes íbamos a tener. Eso es importante. Uno tiene que ser muy sincero con las compañías de teatro y decirles, veas que van a haber problemas, y uno tiene que ir preparado con esos posibles problemas y con las posibles soluciones. Entonces es importante esa planeación. Gracias Live Sound por producir tan bacano. Los recomiendo que los llamen para sus eventos corporativos o educacionales o este tipo actorales. ¿Qué técnica de RF utilizamos? Ya se las comenté un poco. Hablamos sobre un transmisor múltiples receptores, simulando la tecnología de radiodifusión FM, que ya como 100 años en el mercado. No hicimos nada nuevo, no hicimos nada diferente a lo que otros han hecho en el pasado. Eso la verdad se hacía mucho antes con las procesiones en las ciudades grandes. Aquí en Medellín se hizo hace muchos años. De cómo nos tomamos esa idea y la volvimos a replicar hoy en día. El reto era cubrir todas las zonas, lo hicimos sin ningún inconveniente. El reto más difícil era cubrir el Via Crucis, porque es la verdad, ahí está la foto de la gente, la cantidad de gente. Tener mucho cuidado con la gente no mira los cables, te tomó una antena, nos pasó, la gente se enreda, te ve que estás trabajando y te quiere pasar o te quiere mover porque quieren tener el mejor puesto para ver la representación. Se vive mucho, se vive la experiencia. Fue interesante ver la gente que vivía esa experiencia de crucifixión, porque tenían un sonido tan bueno que pueden entender todo.
entender a los actores cuando hacían el gesto, los dolores, los simulaban que los golpeaban y se hacía muy vivencial. Entonces digamos que el objetivo de las técnicas de micrófonos en teatro es poder lograr que el público sienta y viva lo que vive el actor. Y se logró con la técnica que utilizamos de microfonería. Utilizamos micrófonos tipo diadema, cardioides, porque claro, habían altavoces regados por todos lados, entonces nos tocaba, digamos que cubrir muy bien el tema de feedbacks, que son muy muy importantes. Pero lo más importante para mí siempre hacer teatro son los actores. Llamamos lo que llaman en inglés los talentos. Y nosotros siempre realizamos comunicación con ellos, siempre hablamos con ellos, nos preparábamos cada día, llevábamos fajas, diferentes tipos de fajas, porque no sabemos con qué vestuario nos vamos a encontrar. Algunos utilizamos el vestuario que ellos tenían para ubicar los elementos, otros no podíamos, nos tocaba poner las fajas, siempre con respeto les hablábamos, siempre conversábamos, siempre mirábamos cuál era la mejor forma de hacerlo. Cuando tenían maquillajes especiales, tratábamos de estar antes del maquillaje para preguntar cómo ubicar nuestros micrófonos. Tuvimos el caso de una actriz que la tuvimos que cablear 3 horas antes del show porque el maquillaje era muy complejo, entonces para que estuviera en el maquillaje siempre nos protegían los micrófonos. Siempre fue con mucho, mucho respeto y recomendadísimos a todo este grupo de actores. Muchas gracias por creer en nosotros. Y es lo importante de la comunicación con ellos. Siempre nos contaban cuando están incómodos, cómo hacemos para mejorar, cómo ubicamos mejor el micrófono, si lo tenemos que cambiar de posición. Y crear ese vínculo personal, no laboral, no tan laboral, más personal, aunque hay un vínculo ahí, tengo una relación laboral, pero más personal de que nos confíen su situación para nosotros poder hacer mejor nuestro trabajo. Siempre baterías nuevas antes de cada función, porque digamos que como era tan complejo el vestuario, pues maluco no sale el disfraz a un actor para cambiarle una batería y dejarlo ahí casi que en paños, en ropa interior. no lo veríamos. Entonces siempre poníamos baterías nuevas antes de cada función, siempre revisábamos, estábamos pendientes de las baterías, estábamos pendientes de la comodidad de los micrófonos, de que no se cayera. Y estamos utilizando unas diademas muy nuevas que se acoplan muy bien a la cabeza y no hay que poner tanto microporo. Pusimos muy poco microporo, no pusimos transporo, creo que estáis, o miento, solo a un actor le tocó ponerle transporo, pero no lo estamos volviendo a hacer porque sufre mucho el micrófono, sufren mucho los micrófonos como tal. Y ese es el resumen que les queríamos contar. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por compartir, por leer, por mirar. Si tienen dudas, por favor nos llaman. Si quieren saber más sobre estas técnicas, si tienen algún proyecto en que dicen que les colabore, aquí está el correo electrónico de Técnicos Audiovisuales Medellín, pero también nos pueden escribir a las redes sociales de T-Árbol Audiovisuales. Si tienen algún evento que quieran documentar, que quieran compartir sobre ese, con gusto nos invitan o nos mandan fotografías, hacemos un podcast, en fin, utilicen este espacio también para que ustedes aprovechen de él y hagan, compartamos todo ese conocimiento que hay y que no lo hacemos por pena, por miedo o porque creemos que nos van a quitar un cliente a un proyecto. Y compartamos conocimiento. Somos una industria colaborativa por naturaleza, no competitiva. Tenemos esas competencias, debemos de pelear por precios. Dediquémonos a crecer como industria y va a ser mucho mejor para todos. Nos vemos en un próximo video y muchas gracias.